Buenas noches. Hola Will, ¿qué tal? Saludos a ti, a Romeo, a todos los amigos de TVO. Buenas noches, señor presidente. Hoy nosotros dicen que el viernes negro fue famoso, pero hoy creo que fue jueves negro para la democracia de este país, presidente. Sobre todo para nuestro pueblo, Will, porque la verdad es que yo siento que, bueno, yo tengo en política pocos años a comparación de otros, o mucho a comparación de otros, pero no recuerdo una voracidad tan grande de parte de una asamblea legislativa, jamás, o de parte de un sistema caduco, nunca, no lo recuerdo. En el mismo día, Presidente, tantas noticias, el mismo día dejan permítame libre a Gustavo presidente. López Davison y a toda la gente que estuvo en contubernio con él, con la venta de la estafa y el tráfico de armas que se hizo a nuestra Fuerza Armada. El mismo día dejan libre al representante legal de la empresa de la familia Simán, que hicieron una operación de evasión fiscal de 293 millones de dólares. Ellos salen diciendo que solo son 5 millones, pero eso es como aquella canción, yo no recuerdo cómo era la canción que decía, el video estaba de suerte, recibió 3 disparos, pero solo uno era de muerte. Una cosa así. Es decir, ellos están diciendo, no, están confesando el delito, que evadieron 5 millones. Y ojo, no solo evadieron 5 millones, porque eso lo deberá tasar el juez. Pero evidentemente que hay una operación de blanqueo de dinero, hoy fue dejado libre, pagó $500,000 de fianza. O sea, a los otros no le pusieron nada, los dejaron libres así nomás, ni siquiera tienen restricciones, hasta pueden salir del país. Y en el caso del representante legal de la empresa de la familia Simán, le pusieron $500,000, como ahí sabían que había dinero, le pusieron $500,000 de fianza, la pagó y ni siquiera preguntaron de dónde venía el dinero. Yo te apuesto que cualquier amigo que nos ve a través de tu canal, o Romeo, o tú mismo, va al banco con $5,000 en efectivo, y te apuesto que te van a preguntar de dónde viene, de dónde se lo ganó, te van a pedir tu DUI, te van a pedir documentos, te van a pedir quién te lo dio, van a llamar por si es un cheque, van a llamar por teléfono a la empresa que me entregó ese cheque, en concepto de qué, te van a pedir una copia de la factura, el crédito fiscal, para depositar de $5,000. Esta persona llega, paga $500,000 así para salir libre y nadie le pregunta siquiera de dónde sacó $500,000. Obviamente lo saca de los millones de dólares de evasión, pero nadie se lo pregunta, sino que todo sale libre, también para la casa. Cuando yo vi estas dos cosas, aparte de las circomisiones, que le llama ya el pueblo, es un nombre que me ha inventado, ya el pueblo le ha puesto circomisiones, porque son comisiones para todo. Yo me acuerdo que antes se hacían una comisión al año, especial, pues son las comisiones permanentes y las comisiones especiales. Las comisiones especiales, por su misma nombre, son comisiones especiales. Pues aquí no, aquí tienen una comisión para investigar los letes, una comisión para investigar los bonos, una comisión para investigar a la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial, una comisión para investigar los ataques a los opositores políticos, una comisión para investigar el uso de troles en redes sociales, una comisión para investigar los fondos que se ha dado para la pandemia, la comisión que acabas de poner tú. Es una cosa increíble. Y luego viene, yo todavía en tono de broma, de verdad, en tono de broma, yo ya escuché que Romeo dijo que ella ya lo veía, y creo que bueno que Romeo lo tiene bien claro. A veces desde afuera, a veces uno desde adentro no tiene tan claras las cosas, uno piensa que es imposible que vayan a llegar tan lejos. Pero bueno, qué bueno, y un saludo a Romeo, la tiene bien clara, por lo menos la tenía más clara que yo, porque yo de verdad lo dije como chiste. De que dije, solo falta que pongan al magistrado que le filtró los datos a Parker. Te recuerdas de las fotos que salieron, se filtraron en redes sociales, se hicieron virales, de las fotos que tenía Parker de su celular, donde estaba un magistrado, le estaba enviando información de la Corte de Cuentas, información que es confidencial y que es un delito penado de nuestra ley si se cumplieran, de 4 a 6 años de cárcel. Es decir, el magistrado que acaban de elegir como presidente de la Corte de Cuentas tendría que ir a la cárcel. Un mínimo, dice la ley, de 4 años y un máximo de 6. Ojo, ¿por qué la ley dice mínimo 4? Para que el juez no pueda ponerle 3 y que vaya a salir libre por excarcelable. Es decir, la ley dice que el magistrado, no acaba de ser electo, que va a ser electo, ya Arena ya lo propuso, y como bien dijo Romeo, si Arena lo propone, va a ser presidente porque tienen los votos. Debería estar en la cárcel. Entonces yo dije, como broma, solo falta que a ese lo vayan a poner de presidente de la Corte. Eso fue hace 4 horas. El tuit dice 3 horas porque lo puse hace 1 hora, o más, no sé, 1 hora y media.
Ya ahorita ya van como 4 horas y media, todavía no lo han llevado al pleno, pero ya van a aparecer en el pleno y ya van a ir a votar, y van a votar y lo van a poner de presidente, con los votos de Arena y los votos del FMLN, que ahora son lo mismo, comandados por su jefe de fracción, que es Rodolfo Parker, porque aunque Rodolfo Parker no tiene diputados, o sea, apenas son 3 y uno no le hace caso, él se ha convertido, a falta de liderazgo en Arena y en el Frente, él se ha convertido en el jefe de fracción de la alianza Arena-FMLN. Él es la pega loca que une a Arena y al FMLN juntos. Si tú ves, ya no hay ninguna diferencia. Y lo que está pasando en el país, de verdad, a mí es una pudrición total. La justicia está podrida. Como puse yo en un tweet más temprano, si hubiera sido un ladrón de una gallina, Will, te juro que pasa 6 meses esperando audiencia. Y esto no es algo que pasa una vez, es algo que pasa siempre. La mayoría de personas son detenidas, pasan hasta 6 meses esperando audiencia, supuestamente porque hay mora judicial y hay cola. Pero en el caso de López Davidson, inmediatamente lo llevaron, solo pasó un par de días en la DAN, y eso porque nosotros lo llevamos ahí, pero un par de días lo llevé, y cuando lo llevan al juzgado, donde ya nosotros ya no tenemos injerencia porque es un órgano independiente y hay que respetar la independencia de poderes, y entonces viene y llega el órgano judicial, ahí nosotros ya no tenemos injerencia, nosotros llegamos con los policías hasta ahí lo podemos tener, pero si el juez dice libre, lo dejan salir libre automáticamente, sin ninguna restricción. Se puede ir de viaje el hombre si quiere, puede irse donde quiera, no es que lo mandaron a la casa, porque si lo hubieran mandado a la casa hubiera sido nefasto, pero por lo menos estuviera guardando prisión domiciliar. En este caso no, los dejan libres a todos para que vayan a donde quieran, pueden ir a pasear, pueden ir a donde sea, cuando abran al aeropuerto, o sea, no pudo ir de viaje. Es decir, esta gente no tiene ninguna restricción. Y cuando tú ves la realidad de lo que está pasando la gente, no se aprueban los fondos. Hemos estado, ¿te acuerdas del préstamo del BID? Que hablamos del préstamo del BID, que el préstamo del BID se iba a perder, lo dejaron perder, luego el BID nos dio 2 días de extensión, luego se votó, lo ratificaron, salió en todos los medios. Asamblea Legislativa le aprueba 250 millones de dólares al gobierno, Asamblea Legislativa aprueba el préstamo del BID, Asamblea Legislativa aprueba el préstamo 150 millones, las portadas, los noticieros, y todo el mundo se fue pensando que le habían dado 250 millones de dólares al gobierno. 75 millones de esos son para las alcaldías. Pero independientemente de eso, 250 millones de dólares aprobados. Entonces la gente piensa que hay fondos. ¿Qué pasó? Dijimos nosotros, miren, hace falta asignar los fondos, porque la Asamblea siempre usa ese juego, que aprueba pero no ratifica, ratifica pero no asigna. Entonces ellos ratificaron pero no asignaron. Entonces, ahí está el dinero, está en una cuenta en el Banco de Reserva, pero no se puede tocar porque la Asamblea no lo asigna. ¿Por qué necesitamos que lo asignen? Bueno, ahí está el dinero para el funcionamiento del Hospital de Salvador. Ahí tenés más de 600 pacientes que están luchando entre la vida y la muerte. Necesitas medicinas para ellos, insumos médicos para proteger al personal de primera línea, a los doctores, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud. Necesitas alimentación para los pacientes, necesitas pagar todos los gastos que tiene un hospital. Hay dinero para la red hospitalaria, está el dinero para los viveristas. Me acaban de enviar un video así de WhatsApp de mujeres viveristas que han estado trabajando meses para tener sus plantitas y se van perdiendo sus plantitas, porque se está pasando el tiempo. Tú sabes que las plantas no es como hacer una mesa, que la mesa te la puedo comprar el otro año. Una plantita tiene un tiempo de vida, y el otro problema es que si la dejan mucho tiempo ya no se pega, y el otro problema es que se está pasando el tiempo lluvioso, que es el momento de plantarlas. Entonces el gobierno tiene el proyecto de comprarle a esta gente estas plantas, para que esta gente, que es gente pobre, es gente de escasos recursos, es gente que muy probablemente apoya al FMLN o muy probablemente apoya a Arena incluso, es decir, no es gente partidaria, es gente de verdad de escasos recursos, viveristas que se han dedicado a hacer plantitas de café, y eso ayudaría a la caficultura, pero además de que ayudaría a la caficultura y a la economía del país, le ayudamos directamente a los viveristas. No quieren aprobar los fondos, todos los partidos se comprometieron y a la hora de las horas no lo quieren aprobar. Hay 2 millones de dólares para combatir la roya del café, que también está atacando nuestros cultivos, y no lo quieren aprobar. Hay dinero para los veteranos, para los excombatientes. Yo les digo a un grupo de
de veteranos y excombatientes, no puede ser que los utilizaron, porque los usaron, Will, esa es la realidad. Si aquí nunca hubo un verdadero conflicto de ideologías, o por la justicia social, o por defender la patria, aquí lo que hubo fue un conflicto entre dos élites, una élite empresarial, oligárquica de toda la vida, que eran los terratenientes, los dueños de los bancos, los dueños de las empresas, los dueños del dinero, y los otros que eran los que querían ser los terratenientes, los dueños de las empresas, los dueños de las cosas. ¿Qué pasó? Mandaron a la gente a matarse, la gente se mató, murieron 75,000, 80,000 personas aproximadamente en la guerra, otros no murieron, pero quedaron sin piernas, sin ojos, heridos, etcétera. Y cuando llegaron a firmar la paz, lo que dijeron fue, yo ni siquiera le digo por qué, no sé por qué le seguimos diciendo firmar los acuerdos de paz y no tuvo nada de paz, solo tuvo de acuerdo. Entonces llegaron los dos grupos y dijeron, bueno, repartámonos el país, y se repartieron el país. Es más, lo que entregaron a la Fuerza Armada fue la misma, entre comillas, derecha del país. Ellos fueron los que entregaron a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque ellos querían el poder total y la Fuerza Armada les hacía callo. O sea, para que había mucho poder ahí que no era incómodo porque no era un poder oligárquico. La Fuerza Armada, por mucho poder que tuviese, no era un poder oligárquico. Entonces, te cayera mal o bien Ponce y Cepeda y todos los de la Fuerza Armada, ellos no eran parte de la oligarquía, ellos no eran parte del club. Y había que sacarlo de alguna manera. Entonces, el pretexto fue los acuerdos de paz y entregaron a la Fuerza Armada, en lugar de entregar de verdad conquistas sociales que fueran de beneficio para el pueblo, lo que hicieron fue entregarle a la Fuerza Armada porque así ellos solo se quitaban de encima a los militares. Entonces, en la derecha se encarga, derecha entre comillas, porque la derecha no tiene nada, se encargan de entregar a los militares, y la izquierda entre comillas, porque de izquierda no tienen nada, porque ninguno de los dos tiene ideales, solo buscan el dinero y el poder. Y la izquierda lo que hace es agarra simbólicamente a los militares como el gran logro y entonces no busca los cambios sociales. Por eso es que en el país no hubo ningún cambio estructural en 1992, o acaso hubo alguna diferencia del 91 al 92. ¿Se cambió algo en nuestro país? No, lo único que fue que Arena tenía el poder para hacer todas las privatizaciones, para saquear el Estado, para llevarse las reservas, para saquear todas las instituciones, privatizar las que se podían y dolarizar la economía, robarse las ayudas, etcétera, y dejar empobrecido el país. Cuando dejaron saqueado el país, entonces llegó el turno del FMLN. Y por eso es que tú ves que llegó una transición suave, no como ahora, no habían estos conflictos y que la Asamblea y que la Sala de lo Constitucional y que se unían todos los demás partidos. No, tú tenías ahí siempre, los presidentes tenían la Asamblea con mayoría, con tranquilidad. Ahora dicen que si nosotros ganamos la mayoría va a ser una dictadura. ¿Y cómo fue la dictadura de Cristiani que tenía mayoría en la Asamblea? ¿Y cómo fue la dictadura de Calderón Sol que tenía mayoría en la Asamblea? Y Paco Flores no tenía mayoría en la Asamblea. Tony Saca no tenía mayoría en la Asamblea. Funda no tenía mayoría en la Asamblea. El último, Sánchez Serén, tenía mayoría en la Asamblea. No le hacía los 44 votos, hacían con ganas. Es decir, ellos siempre tuvieron mayoría en la Asamblea. Todos tuvieron mayoría en la Asamblea. A excepción de nosotros, claro. Pero nosotros somos la dictadura. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que al final de cuentas utilizaron a la gente, utilizaron a los veteranos, utilizaron a los combatientes, lo hicieron desmovilizarse, les prometieron el cielo y la tierra, no les dieron nada, pasaron 20 años, 25 años luchando para que les dieran 5 centavos. Cuando llegamos nosotros les dijimos, vamos a duplicarles la pensión, que no es suficiente, pero con eso va a ser un poquito más digno de lo que era antes. Y ahora el mismo Arena y FMLN son los que están bloqueando los fondos para los veteranos y los combatientes. O sea, yo era un niño, yo no los mandé a pelear, yo no los puse a que se mataran entre ellos, y sin embargo estoy defendiendo su pensión. Y Arena y el FMLN, cínicos y sinvergüenzas, los mandan a pelear, los mandan a matarse entre ellos, y ahora no les quieren ni siquiera reconocer el dinero de su pensión. Güey, son $100 por mes para mantener una familia. Yo no sé, yo te digo, yo gracias a Dios no me ha tocado vivir en esa penuria, pero trato de entenderla. A ellos tampoco les toca vivir esa penuria, pero porque traten de entenderla, por Dios, por humanidad, por empatía. No se puede vivir con $100 al mes, pero mucho menos se puede vivir con $0 al mes. Y no quieren aprobar los fondos para sus veteranos, para sus excombatientes. Tú sabes que en el caso del FMLN muchos de esos combatientes estaban en la montaña con ellos, compartían la rata que encontraban con mitad cada uno. Y ahora el que comió la mitad de la rata, que es diputado, no quiere aprobarle los fondos, los $100 mensuales para el que le compartió la mitad de la rata en la montaña, que no es diputado.
que ya no está en el partido, que no tuvo la suerte de colarse en el grupito de los que se iban a repartir el pastel y que se quedó pobre allá tirado. Entonces, no aprueban los fondos para la agricultura, no aprueban los fondos para los veteranos, no aprueban los fondos para los viveristas, ni siquiera han aprobado los fondos para Fomilenio. Dijeron que lo habían aprobado, los medios salieron que lo habían aprobado, pero la realidad es que no están aprobados, no están asignados. Y que salga un abogado y que me contradiga. No están asignados. Está el país en riesgo de perder el dinero regalado de los Estados Unidos. Estados Unidos viene que no tiene por qué y nos dan 277 millones de dólares. Y nosotros estamos en riesgo de perderlo porque simple y sencillamente la Asamblea Legislativa no quiere asignar los recursos. Entonces, y tú ves ahora una comisión para revisar los fondos. ¿Cuáles fondos? Si de los famosos 3.000 millones, y eso todo el pueblo lo sabe, solo han autorizado 389 millones. Eso sí fue el único que hicieron aprobación, ratificación y asignación. Fueron los 389 millones de los fondos del Fondo Monetario Internacional. Eso fue lo único. Y eso, ahí está. Y de esos 381, 130 aproximadamente fueron a parar a las alcaldías de ellos. Sí, o 30 millones. Y lo que restó, los 200 y pico millones, eso fue lo que se asignó al Estado. Nosotros, el país, el Estado de El Salvador, ha recibido 200 y pico de millones de dólares para manejar toda la pandemia y todos los impactos colaterales de la pandemia y las tormentas. 200 y pico millones de dólares, solo para darte 10 veces menos de lo que ha tenido Guatemala, de dinero extra. 10 veces menos de lo que ha tenido Honduras. 10 veces menos de lo que ha tenido Costa Rica, 20 veces menos de lo que ha tenido Panamá. Y dicen que nosotros nos han dado montos históricos, claro, de boca, si es que de prometer nadie se queda pobre. Ellos han hablado de 3.000 millones, que 3.000 millones, pero la realidad es que han sido 389 millones, de los cuales el 30% ha sido para sus alcaldías, 100 y pico millones de dólares para sus alcaldías, y el gobierno ha recibido 200 y pico millones de dólares. Para toda la pandemia, ojo, la pandemia empezó en marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, ya estamos por terminar agosto. Y los costos de la pandemia no solo son las medicinas, no solo son la renovación de la red de hospitales, la construcción de los hospitales temporales, los albergues que teníamos en el tiempo de la cuarentena, controlar la cuarentena, las campañas de concientización, con la construcción del Hospital El Salvador, la reparto de los $300, los 2 repartos de comida. No solo es todo eso, sino que es también la baja de recaudación que tenemos, porque el cerrar la economía, el Estado recibe menos impuestos. La gente no va a los restaurantes, la gente no va a comprar, y ese IVA que no entra el gobierno, renta que no entra el gobierno. Pero hay que salvar la vida de la gente, esa era la prioridad, salvar la vida de la gente. Muchos conocemos a alguien que ha perdido un familiar por el COVID, y probablemente mucha gente siga falleciendo, pero el gobierno ha hecho lo máximo para salvar la vida del pueblo, y tanto así que tenemos el menor número de contagios de toda Centroamérica. El menor número de contagios de toda Centroamérica, muy por debajo de Guatemala, muy por debajo de Honduras, muy por debajo de Costa Rica, muy por debajo de Panamá, muy por debajo de todos los países, muy por debajo de cualquier otro país, tanto en total como per cápita. Tenemos el menor número de muertes de la mayoría de países, tenemos ya estamos, gracias a Dios, y yo digo gracias a Dios porque yo no sé si Romeo y tú creen en Dios, espero que sí, si no los exhorto, pero independientemente, esto es un país libre, cada quien puede creer en Dios o no, pero el domingo pasado, no este recién pasado, sino el anterior, que fue la cadena nacional, yo terminé la cadena nacional, recibí los datos de contagios y fue el dato de contagio más alto. O sea, yo me cené después de la cadena el dato de contagios más alto de toda la pandemia. Yo terminé contento de la cadena, de que habíamos hecho una buena cadena, y al par de horas me dieron los datos de los contagios y me vengo a cenar con... tenemos récord de alza de contagios, 450 y pico, no me acuerdo por ahí, pero era el más alto de toda la historia, desde que empezó la pandemia hasta ese domingo, después de la cadena. Yo bien contento de haberla terminado, y recibo el golpe de la más alto número de contagios detectados. Ojo, por ahí, hay un montón de contagios que no se detectan, por obvias razones, aquí en todo el mundo, pero el dato de contagio se sirve porque es el parámetro, es como una encuesta, es decir, si el dato de contagio sube, quiere decir que el subregistro sube también, y si baja, pues tú puedes asumir que el subregistro baja también, y además será en los hospitales. Pero recibimos el más alto, el golpe más alto, eso fue el domingo.
El mismo domingo nosotros decretamos el día que iba a ser el día de la oración, el día lunes. El día lunes, que tuvimos el día de la oración, yo, pues obviamente uno reza, uno ora y trata de pedirle a Dios con fe, pero un poco golpeado por los datos del domingo, o sea, como un poco de Dios, ¿por qué no nos ayudas? Es decir, ¿por qué después tenemos este golpe? Pero justo después de la oración, yo oré a las 7, terminé como a las 7:45. Hay gente que oró todo el día, hay gente que oró horas. Yo, para ser sincero, oré 45 minutos. Que es bastante, parece poquito, pero ponete ahora 45 minutos y es bastante. Y en la noche recibo que bajaron los contagios. Cualquiera puede decir que es una coincidencia. Ok, martes vuelve a bajar, miércoles vuelve a bajar, jueves vuelve a bajar, viernes vuelve a bajar, sábado vuelve a bajar, domingo vuelve a bajar, lunes vuelve a bajar, martes vuelve a bajar, ayer miércoles vuelve a bajar. Continuos. 10 días de bajas continuas, grandes. Casi estamos en la mitad de lo que me dieron el domingo. El poder de la oración es grande, presidente. Entonces, yo te digo, hay mucho trabajo también de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud, del mismo pueblo que ha tomado medidas. Tú ves hasta en los pueblos, hasta en los caseríos, ves gente con mascarilla. Eso no lo ves en otros países del mundo. La gente que dice que el salvadoreño es dejado, sí, puede ser, pero yo veo mascarillas por todos lados. Romeo, que está en Estados Unidos, nos puede decir. Sí, no, definitivamente, no, presidente. no todo el mundo anda con mascarilla. Sí. Presidente, No todo el mundo anda con mascarilla. Presidente, no sé Romeo si le quiere hacer trasladar una pregunta. Por favor, Romeo. Sí, Will, presidente, un gusto. La verdad es sencilla la pregunta, ¿no? La gente, los diputados creen que cuando no aprueban estos préstamos, no ratifican o no reasignan o designan la partida presupuestaria, le están atacando a usted. Creen ellos que están atacando al presidente cuando en realidad a quien están afectando es a la población, ¿no? Presidente. Sí, ellos realmente, yo creo que ellos sí saben lo que hacen, Romeo. Es decir, ellos no es que ellos piensan que me estén afectando a mí. Ellos saben que yo voy a cenar lo mismo, voy a desayunar lo mismo, voy a vivir con las mismas comodidades, aprueben o no aprueben las cosas. Ellos saben que mis carros van a tener gasolina, yo voy a tener seguridad privada. Ellos lo saben, pues ellos saben que a mí no me van a cortar la luz, no me van a cortar el agua, va a venir un jardinero a arreglar el jardín. Es decir, ellos saben que si quiero comer una cosa o la otra, sí, ahorita mismo, presidente, y me la van a traer. Y la voy a comer y no va a haber problema, y si necesito ropa pues me la van a traer, y si la necesito planchada pues me la van a traer planchada. Ellos están seguros que no me están afectando a mí. Ellos lo que están haciendo es deliberadamente afectando al pueblo salvadoreño para generar un caos preelectoral. Ellos lo que quieren, y lo han estado planificando desde antes del inicio de esta pandemia, primero lo querían hacer con la inseguridad. Como no le funcionó, trataron de meter inseguridad, incluso pagándole a pandilleros para que asesinaran salvadoreños, porque esa era la forma de generar crisis. No había otra forma, era difícil. La economía de Estados Unidos estaba al alza, eso hace que en El Salvador suban las remesas, eso hace que la economía de El Salvador suba porque somos dependientes de los Estados Unidos, y entonces no había forma de generar crisis. La única forma de generar crisis era vía inseguridad, y empezaron a financiar a las pandillas para que mataran a los salvadoreños, y todo eso ya lo sabemos. Cuando no lo lograron, y cuando gracias a nuestros policías, a nuestros soldados, a nuestra inteligencia, al Plan Control Territorial, a nuestros centros penales, a toda la gente que ha colaborado en el Plan Control Territorial, le bajamos a números históricos. Entonces no tenían cómo atacar. Cuando pasó el 9 de febrero, que es un tema de seguridad, porque ahí fue lo que se estaba discutiendo, un tema de seguridad, ellos lo empezaron a usar, como dijo Romeo antes de que habláramos, de que empezaron con esto del Bukele dictador, que el presidente es un dictador. No sé de dónde se lo sacan, porque si fuera dictador no permitiera que me quitaran todos los poderes o quisieran toda esta sinvergüenza a los diputados y que nos pusieran las reglas que ellos quieren. Más parecen ellos los dictadores que yo. Además, yo soy un presidente democráticamente electo, nadie puede negar que ganamos en las urnas limpiamente, porque no es que teníamos control del Tribunal Supremo Electoral, más bien ni siquiera nos querían dejar participar. Pero bueno, pasó el 9F y no le funcionó, trataron de vender la imagen de dictador, pero a que el pueblo salvadoreño no les comió el cuento, como dicen los ticos. Y entonces, simplemente no les pegó.
Cuando vino la pandemia, entonces trataron de atacar con la pandemia, quitándonos las herramientas, los recursos económicos y los recursos legales para poder hacerle frente a la pandemia. Y ahí está una historia larga que yo subí a mi Facebook, todavía un video de 1 hora casi, donde yo explico paso por paso todo lo que sucedió legalmente, los recursos, los amparos, los inconstitucionalidades, las leyes, los decretos legislativos, los decretos ejecutivos, los decretos de emergencia, los estados de excepción, etcétera, 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 los controles sanitarios, todo para tratar de mantener la pandemia controlada, y es lo que hemos tratado de hacerlo hasta ahorita. Y si tú ves la línea de contagios, a medida había más control de parte del gobierno, ahí estaban más controlados los contagios, y a medida había menos control del gobierno, iban subiendo los contagios. Trataron de crear un caos sanitario. Yo recuerdo ahí por mediados de junio, más o menos, cuando empezaron a rebalsarse los hospitales. Y empezaron a salir algunas fotos de gente en las sillas de los hospitales con tanques de oxígeno, sentados, o gente acostada en el suelo, esperando que los atendieran, o gente afuera del hospital sin poder entrar. Y entonces eso duró un día, porque al siguiente día hicimos un plan para poder atender a toda esa gente, y a los 2 días inauguramos el Hospital El Salvador. Y el Hospital El Salvador lo que vino a hacer fue esa gran descarga que descargó todos los hospitales del país y derivó pacientes ahí para que todos los hospitales del país tuvieran camas libres. Al día de hoy tenemos 1.800 camas libres, en plena pandemia, entre el Hospital El Salvador, la red pública de los 30 hospitales públicos y el Seguro Social. Tenemos 1.800 camas libres. Nuestro país, y ustedes bien lo saben, tanto ustedes dos como los televidentes bien lo saben, no tenía camas libres ni sin pandemia. En los tiempos del frente, como en los tiempos de Arena, la gente dormía en el suelo, en el Hospital Rosales, y no había pandemia. Y ahí estaban las fotos, ahí están las fotografías de la gente durmiendo en el suelo, sin pandemia. 2 personas durmiendo en una cama, sin pandemia. Pues nosotros vinimos, y ahora con pandemia, y ojo, estaba teniendo unos días bajando, pero venimos del pico de la pandemia, con 1.800 camas libres, alistándonos para la reapertura económica, sabiendo que aunque estamos haciendo conciencia a la gente y el gobierno está tomando la mayor cantidad de medidas, hasta huellitas estamos poniendo en las paradas de buses para que la gente sepa dónde pararse. Pero aún con todo eso, y con los consejos de usar mascarillas, que es una de las cosas principales, el distanciamiento social, el lavado de manos, etcétera, aún con todo eso sabemos que van a haber contagios y queremos tener los hospitales listos para atender a quien necesita atención. Estamos incluso enviando medicinas a las casas. Llama a la gente al 132, dice sus síntomas y le enviamos kit de medicamentos a su casa, a la puerta de su casa, totalmente gratuitos. Entonces, trataron de crear un caos sanitario, pero no lo lograron. Bueno, por lo menos no lo lograron comparado con los otros países del mundo. Si tú ves los caos en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Chile, en países mucho más avanzados que nosotros, en México, en España, en Italia, en cualquier país del mundo, hasta en Suecia, etcétera. Y cuando ves El Salvador, ves que aquí no hubo caos sanitario, y mucho menos que Honduras, que Guatemala, etcétera. Entonces, cuando ves El Salvador, mejor que la mayoría de países del mundo. ¿Quién hubiera pensado que El Salvador en salud, que era todo el sistema de salud de la región, iba a estar mejor en salud? Vamos a hacerle envidia de muchos países del mundo, incluso los médicos españoles que vinieron al Hospital de Salvador dijeron de que ojalá hubiera tenido un hospital así allá en el sur de España, donde son ellos, en Andalucía. Entonces trataron de crear un caos sanitario. Como no lo lograron, y gracias a Dios yo siento que la pandemia va bajando, y aunque podemos tener un pequeño repunte por la reapertura, yo siento que si seguimos orando y manteniendo las medidas y trabajando para bajarlas, y trabajando con el equipo médico y siguiendo los consejos de los epidemiólogos y de los médicos, vamos a poder bajar esta pandemia a un mínimo, bajar esto que sea menor que otras enfermedades. Y primero Dios pronto salga una vacuna para erradicar de una vez este virus. Entonces ahora están tratando de generar otros tipos de caos, que es el caos de la ingobernabilidad. Por eso hacen esta comisión para auditar, como bien tú lo dijiste, Will, por eso hacen esta comisión, esta Corte de Cuentas ad hoc, hecha especial para comisión. Es decir, tú no vas a nombrar a alguien como Ansora,
que ya está señalado, incluso está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por un delito, y lo vas a nombrar no solo magistrado, sino presidente de la Corte de Cuentas, y te vas a comer ese costo electoral, porque ellos saben que esto tiene un costo electoral. La población que está viendo tu programa ahorita, la población que está viendo las noticias, está viendo que están nombrando al magistrado, la población en redes sociales está viendo que están nombrando al magistrado que estaba filtrando documentos como presidente de la Corte, y eso tiene un costo electoral para los que voten por él. Tiene un costo electoral para Arena, tiene un costo electoral para el FMLN, tiene un costo electoral para el PS. Pero ellos están dispuestos a pagar ese costo electoral con tal de tener el bulldog para ir a atacar al gobierno. Porque esa es la misión, te vamos a pagar el costo electoral, vamos a poner nuestro pecho, vamos a dar la cara, vamos a pagar el costo, pero vos tenés que comprometerte a ir a atacar al gobierno. Y esto va acompañado de todas las comisiones que están creando para generar esa sensación en la población que el gobierno está manejando bien los recursos, cuando número uno no nos han dado recursos, y número dos, creo que hemos hecho milagros con los recursos que nos han dado, porque estamos manejando la pandemia mejor que cualquier otro país de la región con 10 veces menos recursos. Y los verdaderos casos de corrupción en nuestro país, como por ejemplo casos de evasión, ellos dicen 5, nosotros decimos 200, póngale el número que quiera, millones de dólares, casos de robos de armas de millones de dólares, ojo, y el robo de armas, el problema no es solo en cuánto fue lo que se robaron de armas, a dónde fueron a parar las decenas de miles de armas que salieron de la Fuerza Armada, armas de uso privativo de la Fuerza Armada. O sea, no se robaron pistolitas, se robaron MP5s, se robaron UCIs, se robaron subametralladoras. Es decir, se robaron armas de uso automáticas, de uso privativo de la Fuerza Armada. ¿A dónde fueron a parar? ¿A quién le vendes 20.000 armas militares? ¿A quién? Pues a la delincuencia. No puedo ir al mercado de Tiendona y decir, mira, que te vengo 20.000 armas militares, que la pagarás. Yo no puedo llegar a poner una tienda en un centro comercial y decir, aquí vendemos armas militares. Y si acaso hay una venta de armas, vende 1 o 2 armas al día, no va a vender 20.000 armas. ¿Dónde? Y mucho menos militares. ¿Qué hizo con 20.000 armas militares? ¿A quién se las pudo vender? Bueno, hay una investigación fuerte que se hizo con la Operación Jaque hace varios años, donde se demostró que había salido armas de El Salvador para armar al cartel de Sinaloa en México. Entonces, cuando tú decís, bueno, tiene lógica, porque ¿quién más te puede comprar 20.000 armas de uso privativo de la Fuerza Armada más que un cartel de la droga? Nadie más. O una guerrilla. En primer lugar, te están los recursos, y en segundo lugar, tenés que tener los hombres para que utilicen esas armas. Tienes que tener por lo menos 10.000 hombres para darle 2 a cada uno. No hay ninguna estructura en El Salvador que te pueda comprar tantas armas militares más que la misma Fuerza Armada que te la atendió. Entonces, la pregunta aquí ya no solo es cuánto se robaron, cuánto le costó al Estado, cómo es posible que agarraron UCIs que valían $3.000 y se le fueron a vender a $35 en una estafa y luego se las cambiaron por unos obuses que no servían, sino que además de eso te tenés que preguntar qué hicieron con esas decenas de miles de armas, que a dónde fueron a parar, y muchas de ellas estoy seguro que terminaron en las manos de pandillas para que terminaron de ser usadas para matar salvadoreños, y muchos salvadoreños muertos por la delincuencia fueron muertos por estas armas que fueron dadas por la empresa de este señor que acaba de salir libre. Y ojo, también sabemos por otras investigaciones anteriores que la misma Fuerza Armada anterior, por eso yo digo nueva Fuerza Armada, no es que estoy desconociendo a todos los héroes y toda la gente que ha luchado en la Fuerza Armada. Estoy diciendo nueva Fuerza Armada porque en esta Fuerza Armada, comandada por este servidor, no se va a permitir las cosas que se hacían antes, como por ejemplo lo que supimos de que prestaban los polígonos de tiro de la Fuerza Armada. Obviamente no eran los soldados, obviamente eran los de arriba, probablemente hasta con autorización del presidente, pero lo que sabemos es que usaban los polígonos de tiro de la Fuerza Armada para que los pandilleros practicaran. Y tú, Will, que sabes usar armas, has practicado polígonos de tiro, has estado en la Fuerza Armada, tú sabes muy bien que en los polígonos de tiro uno practica y los puntos más altos se dan cuando le pegas en la cabeza o en el corazón. Si le pegas en el brazo son menos puntos, si le pegas en la pierna son menos puntos. Ellos estaban practicando a pegarle en la cabeza y en el corazón del pueblo salvadoreño. Ahí es donde son los puntos. Y entonces estaban los pandilleros practicando en los polígonos de tiro de nuestra Fuerza Armada, en el gobierno anterior, por supuesto, utilizando esos polígonos de tiro. Entonces, cuando nosotros le decimos al pueblo de la nueva Fuerza Armada, no es que no sea la misma Legión de la Libertad de Arce, claro que es la misma Legión de la Libertad de Arce que tiene 200 años, por supuesto que hay muchos hombres honorables, loables y muchos héroes, y ahí te puedo decir Francisco Morazán, que si bien no fue salvadoreño de nacimiento, salvadoreño de corazón, Gerardo Barrios, etcétera, pero
Lo que le estamos diciendo al pueblo es, en esta Fuerza Armada no se va comandada por este comandante general, no se va a permitir que salgan armas para el cartel de Sinaloa, no se va a permitir que se utilicen los polígonos de tiro para que los pandilleros lleguen a practicar cómo pegarle a sus hijos en la cabeza y en el corazón. Al contrario, se le va a ordenar a la Fuerza Armada que vaya y reparta comida a la gente, se le va a ordenar a la Fuerza Armada que vaya y haga todo lo que sabe hacer mejor, porque es la institución más organizada, la logística mejor armada. Tú eso lo sabes, Will, no hay una logística, no hay una institución organizada de una manera como lo es la Fuerza Armada, no la hay, en el gobierno no tiene otra institución tan organizada. Por eso es que en un desastre natural, la Fuerza Armada, terremoto, la Fuerza Armada, inundación, la Fuerza Armada, entregar comida, la Fuerza Armada, plaga de langosta, la Fuerza Armada. ¿Por qué? Cuidar puntos ciegos, la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque en los puntos ciegos, por naturaleza, es un punto ciego, ahí no hay infraestructura, tener que poner unas tiendas de campaña y tener que estar ahí 2 meses sin ver nada a nadie más, comer de latas o de los paquetitos de comida. Ahí no hay baño, ahí no hay agua potable, ahí no hay electricidad. ¿Y quién te va a aguantar estar 2 meses en un punto ciego más que la gente de la Fuerza Armada? Son los únicos que se lo van a echar. Nadie más va a irse a parar 2 meses en una tienda de campaña en un punto ciego, sin ver a su familia, sin ver a la gente, sin salir, sin descanso, sin baño, sin electricidad, sin agua potable. ¿Quién lo va a hacer más que la Fuerza Armada? Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Ese heroísmo siempre ha existido, siempre, desde la Legión de la Libertad. Pero las comandancias han ido cambiando y han habido comandancias buenas y comandancias nefastas. Y hemos visto cómo las comandancias recientes de la Fuerza Armada habían utilizado a la Fuerza Armada como un escape de armamento para pandilleros y para carteles de la droga. Y eso es lo que tenemos que limpiar de la Fuerza Armada. Y que el pueblo sepa que está ante una dirección distinta de la Fuerza Armada y la gente lo está viendo. Entonces, para contestar tu pregunta en resumen, Romeo, ellos saben que el daño no me lo hacen a mí, ellos lo tienen claro, pero ya es su última herramienta preelectoral, quedan 6 meses para el 28F. Y entonces ellos saben que es su última, o sea, ¿qué hacen? Ellos ven las encuestas, no solo las encuestas que apoyan al presidente, o las encuestas que apoyan a los partidos que apoyan al presidente, o los diputados que apoyan al presidente, o los alcaldes que apoyan al presidente, sino que además, ¿cómo los ven a ellos? Si la aprobación de la Asamblea Legislativa es del 5%. O sea que la aprobación con la Asamblea Legislativa como institución es del 5%. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo nosotros como Arena vamos a ir a convencer a la gente? Tú diste el ejemplo del alcalde de Soyapango, cómo se fue a meter una comunidad y lo abuchearon. Si no la apedrearon porque la gente es noble, pero la abuchearon. Y la gente lo ve, no pueden entrar a las comunidades, no van donde la gente les grita, ladrones, váyanse de aquí, sálganse. La gente no los quiere ni ver. Antes por lo menos no recibían las porque cosas, no habían por piedras, necesidad. Ahora la gente prefiere tener necesidad, pero no agarrarle las cosas. Yo les digo a la gente, agárrense, si todos modos es de su dinero que les han robado. Pero la gente ni eso. La gente no, váyanse, no queremos nada, salgan de aquí. La gente, te digo, yo lo veo en redes y lo veo cuando comento a la gente no aguanta porque sea ya 28 de febrero. Incluso me recriminan de que el presidente haga algo antes, no podemos aguantar 6 meses. Y yo digo, bueno, ni modo, nos toca aguantar. Y sí, van a ser meses duros, como bien dijo Romeo, ellos están haciéndole daño al pueblo, no tratando de hacerme daño a mí personalmente, porque saben que no me hacen daño personalmente, pero sí tratando de generar crisis para poder salir de ellos como aquí somos nosotros los salvadores de la crisis, nosotros los vamos a ayudar. Pero si el pueblo ya los conoce, y yo no creo que no haya nadie que en su sano juicio vaya a creer que en estos sinvergüenzas nos van a sacar de alguna crisis, cuando todas las crisis que vivimos las vivimos gracias a estos sinvergüenzas que nos han dejado en la pobreza, con un sistema de salud paupérrimo, con un sistema de educación paupérrimo, nuestras escuelas se están cayendo, es un saqueo sistemático. Tú ves como todo el sistema se protege, sala lo constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, Asamblea Legislativa, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como todos se juntan y se protegen. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema podrido. Si lo que cambiamos el 3 de febrero de 2019 solo fue el Ejecutivo. Solamente fue el Ejecutivo. Presidente. Entonces ahora todos los demás poderes, legislativo, judicial, poder electoral, Corte de Cuentas, etcétera, se ha puesto en función de detener al Ejecutivo. Y eso no sería malo si no fuera
si el costo no fuera para la población, porque los que sufren es la gente. Y entonces ese ataque, que yo creo que no le va a funcionar, porque la gente como dijo Romeo, ha abierto la mente, ha abierto los ojos y ha abierto los oídos para pensar, para ver y para escuchar. Presidente, la gente se da cuenta de lo que está pasando. Presidente, el problema es que el costo humano puede ser muy alto, en pobreza, en desempleo, en falta de recursos para las cosas que necesita nuestro pueblo, para la gente más humilde, para la gente más pobre, en las obras que la gente requiere. Y por este bloqueo de la Asamblea Legislativa, si bien va a servir para que la gente se dé cuenta y lo saque a patadas, como dije yo, obviamente en sentido figurado, pues nadie va a darle patada a nadie, pero sí que saquen a patadas electoralmente. Sí, va a servir para eso, pero lastimosamente va a haber un costo que pagar y eso es lo que yo no quiero. Yo prefiero que, no sé, prefiero tal vez que hasta saque más diputados, pero a cambio de que el pueblo no sufriera. Lastimosamente estos son unos sinvergüenzas y a ellos solo les interesa que el pueblo sufra. Presidente, quiero mostrarle que la Fiscalía sí funciona. Ponga el televisor para que vea. La foto número 17, por favor, ahí, Máster, foto número 17. Ya va a ver que la Fiscalía sí funciona. Condenó a 6 años a una persona que se robó $7. Veamos ahí, por favor, niño. 6 años de prisión a hombre por robar $7. Puede ser, eso no, La Fiscalía logró probar que la víctima fue golpeada para que entregara el dinero. Los fiscales explicaron que la víctima inicialmente se resistió al robo de los únicos $7 que portaba en la bolsa de su pantalón, por lo que el imputado procedió a golpearlo. Foto número 18, para que vea el presidente que la Fiscalía funciona, pues a este lo condenaron a 8 años porque se robó $50 también, mire. Foto número 18, niño. Porque ya era más. Ya era más, pues le pusieron 2 años más. Ahí está, ¿ves? De la cuenta de la Fiscalía. UST de Santa Ana logra condena de 8 años de cárcel para sujeto por robo. En la declaración de la víctima con régimen de protección clave, Jesús, manifestó que el 6 de febrero de 2020, a eso de las 2:30 de la tarde, él caminaba por el centro de la ciudad cuando fue interceptado por 3 sujetos. Uno de ellos vestido de mujer, 2 de ellos lo tomaron por la fuerza de la espalda y le agarraron los brazos, mientras que el que estaba vestido de mujer le sustrajo de la bolsa de su camisa la cantidad de $50 y luego le dijeron que se fuera. Y con un testigo con régimen de protección, presidente. Vaya a ver, la Fiscalía funciona. Hay que dejar claro una cosa, Will. Creo yo que es importante decirlo. Creo que es importante decirlo. Cuando nosotros damos este tipo de ejemplos, no es que estamos defendiendo a los delincuentes que se robaron los $50. Ojo, porque quitarle los $50 a esa persona probablemente es el sustento de esa persona, esos $50. Es decir, nadie está haciendo una apología o una defensa de ningún tipo de delincuencia. Por supuesto que robarse $50, ya los 7, no sé si los encontró tirados o se los robó con violencia a alguien, pero si se los robó con violencia a alguien, aunque sean $7 que tal vez andaba una viejita, también merece que los zampen a la cárcel por mañoso. Yo no estoy defendiendo, ni tú ni Romeo estamos defendiendo delincuentes. Aquí lo que estamos viendo es la diferencia de que la justicia solo es una serpiente que solo muerde al descalzo. Porque aquí el punto no es claro que tiene que morder al descalzo también, pero también tiene que morder al que tiene zapatos, tiene que morder al delincuente, tenga zapatos o esté descalzo. O sea, si se roba $50, que lo metan a la cárcel. ¿Y por qué anda robando, pues? Además sirve de ejemplo para los demás, y esos $50 pudieron haber sido el sustento de una familia. Si los $7 los robó con violencia, también merece que se vaya a la cárcel, porque no es posible que esté quitándole tal vez $7. Puede ser el sustento de una vendedora informal, mayor de edad, que vende tomates en una esquina, y esos son los $7 de su ventita y se los quitaron. Yo sé que soy igual porque soy un hombre que te gustan las leyes, y Romeo también. Nadie está defendiendo delincuentes, lo que estamos poniendo es la comparación absurda de que por $7 te zampan 6 años de cárcel. Por $7 te zampan 6 años de cárcel. Pero por $2 millones en armas militares
militares que a saber a dónde fueron a parar, que muy probablemente fueron a parar carteles de la droga o a las pandillas para matar salvadoreños, te dejan libre, sin medidas, sin fianza, y por evadir millones de dólares. Y eso en un año, 2017, ojo, falta 2018, falta 2019, y no te digo 2016 y 2015 porque no nos dejan revisar, porque la ley solo permite revisar 3 años. Entonces, el FMLN sí les pudo haber revisado 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, pero no lo hicieron. Y nosotros ahora la ley no nos permite revisar más de 3 años, solo podemos revisar 2017, 2018, 2019 y para adelante. Entonces vinimos, le pedimos 2017 y encontramos esta evasión. Ya les vamos a pedir 2018, ya les vamos a pedir 2019 para ver cuánto evadieron en esos años. Me imagino que debe ser similar, sino que más. Pero ahí también se van libres. Y le ponen en ese caso, en el primer caso ni fianza, pero en el segundo caso le ponen una fianza de $500,000. $500,000 porque suena bastante, ¿verdad? Y viene el hombre y llega, pero ni siquiera digo, mire, déme 3 días para conseguir el dinero. Estamos hablando de $500,000, ¿verdad? Y no dijo ni siquiera, mire, dame 3 días para conseguir el dinero. No, hizo facto. ¿Cuánto es? $500,000, vaya pues te tome. Y le dio el $500,000 y ni siquiera le preguntaron de dónde venía el dinero. Entonces, la comparación que se hace es que el que se roba una gallina, lo dejan, ojo, que cuando los condenan a veces, los condenan a 6 años, pero ya tienen 1 año de estar en la cárcel, o 2 años de estar en la cárcel, porque los agarran, los meten a la cárcel, esperan 6 meses la audiencia, los dejan sin medidas, los dejan en la cárcel, mientras dura el juicio dura 1 año y medio, 2 años, y luego los condenan a los 6 años. Y si los declaran inocentes, porque tal vez agarraron al equivocado, igual queda condenado. No queda condenado, pero igual ya pasó una condena de 2 años de estar en la cárcel y nadie le devuelve ese tiempo. Pero si sos López Davidson, o si sos el representante de la familia Simán, te vas libre a tu casita sin pagar nada. Y el otro que sí, pagó $500,000, pero a saber de dónde lo sacó, pero muy probablemente de la misma evasión, del mismo dinero del pueblo que se robaron, porque evasión fiscal es lo mismo que robar. Porque no hay diferencia, uno en una caja del Estado, de la caja del Estado viene un político ladrón, sustrae dinero, ponete que un político ladrón viene y sustrae $5 millones. Entonces, este es un político ladrón que debe ir a la cárcel por sustraer 5 millones, porque esos 5 millones que él sustrae de la caja del Estado son 5 millones que no van a los hospitales, que no van a las escuelas, que no van a la seguridad, que no van a carreteras. Entonces, ese es un político ladrón. Pero el empresario que no mete los 5 millones a la caja que le tocan meter, también es lo mismo, también es un ladrón, que también debe ir a la cárcel por corrupto. Entonces, es lo mismo. Al pueblo le afecta igual que alguien saque 5 millones de la caja a que alguien no meta los 5 millones a la caja que le toca meter. Y todos estos empresarios son los mismos empresarios que salen en la NEP, en FUSADES, en la Cámara de Comercio, y salen dando grandes discursos de que el país se endeuda mucho, que no sé qué. Espérame, ¿cómo no se va a endeudar? Sí, lo saquearon 4 gobiernos de Arena, lo saquearon 2 gobiernos del Frente, y aparte de lo que ya sabemos que se robaron, todos estos sinvergüenzas, incluyendo Mauricio Funes, Onizaque, etcétera, 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 Paco Flores, Cristiani, etcétera, 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 y digo etcétera porque no voy a decir a todo porque se nos hacen a las 11 de la noche. Pero todos estos sinvergüenzas robaron dinero. Pero ahora sabemos también que no solo es lo que se robaron, sino que el monto de evasión, es decir, el monto que los empresarios no ingresaron a la caja del Estado es mucho mayor. En algunos cálculos de organismos internacionales como la CEPAL, son organismos internacionales, no te digo lo que digo yo, lo que dices tú, lo que opinas, no. Organismos internacionales, la evasión y la elusión fiscal llegan a $1.500 millones por año. Solo para hacer una apología de Tony Sack, es como el de los $50, ¿verdad? Estamos en una comparación. Pero los empresarios evasores, que no son todos, los empresarios evasores, dejan de pagarle al fisco $1.500 millones al año, es decir, 5 veces más de lo que en un año, de lo que Tony Sack robó en 5 años. O sea, 25 veces más de lo que Tony Sack supuestamente robó. Entonces, ¿qué pasa? 25 veces más. Entonces, ¿quién tiene a nuestro país en la pobreza? ¿Los políticos corruptos? Claro que sí, a esos son los que yo combato directamente. Pero también los empresarios evasores, y a esos hay que combatirlos directamente también. Y ellos son los que tienen a nuestro país en la pobreza, unos por no entrar el dinero y los otros por sacar ilegalmente el dinero. Y entonces luego viene una pandemia, que es el equivalente a una epidemia mundial. Pandemia no significa epidemia mundial,
Viene una pandemia que por su mismo nombre lo dice, afecta a todo el mundo. Es la crisis más grande que el mundo ha tenido en 100 años. No estamos hablando de un terremoto, no estamos hablando de una tormenta, que tuvimos 2 hace poco, no. Estamos hablando de la crisis más grande que ha tenido el mundo en 100 años. Es más, PIBs de los Productos Internos Brutos de economías del primer mundo cayendo 20, 30%. Por Dios, nunca habíamos visto que cayeran 2, 3%, mucho menos 30%. Estoy hablando de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, cayendo países admirables en sus economías, cayendo bruscamente, perdiendo millones de empleos en meses, cerrando millones de empresas. Ojo con el número, millones, no de empleos, de empresas. Y un número mucho más alto de millones de empleos en meses. La crisis más grande. Y te encuentras un país que está vulnerable en todo, que las escuelas están cayendo, que los hospitales no sirven, que ya tenías antes de la crisis 2 personas durmiendo por cama, gente durmiendo en el suelo. En El Salvador tenías 30 unidades de cuidados intensivos cuando necesitas por lo menos 1000 para paliar la pandemia. Y te encontrás con 30. Y no solo te compras los equipos, sino que tenés que capacitar a los médicos, capacitar a las enfermeras que no están capacitadas para trabajar en unidades de cuidados intensivos, simple y sencillamente porque no había unidades de cuidados intensivos. Y te enfrentas a una pandemia, vas a la asamblea y le decís, miren señores, ustedes saquearon al Estado, ustedes no aportaron los impuestos que debieron haber aportado al Estado, no lo siguen aportando, viene la crisis más grande de la historia de la humanidad, necesitamos prestar dinero, que es la única que te queda, no podemos imprimir moneda porque ustedes dolarizaron la economía, entonces solo nos queda prestar dinero. Ok, les vamos a prestar 3.000 millones, qué bien, pues con eso va a sobrar, pero le van a dar 30% de la alcaldía, sí, claro, no hay problema, vaya, vamos a hacer 3.000 millones, con eso parece que ya está solventado el problema. Nosotros nos fuimos satisfechos de la reunión, pero luego resulta que estamos, agosto ya pasó, ya marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y tú sabes como una pandemia un día cuenta, ya no se diga 6 meses, y luego vienen y estamos al día de hoy y todavía estamos discutiendo en la asignación de los recursos. Y yo te digo, no quiero ser negativo, pero así como vamos, que ya se va a acabar agosto y todavía no han asignado los 250 millones del BID, cuyos fondos, más de la mitad de los fondos se van entre las alcaldías y Fomilenio. Yo no veo el otro préstamo siendo aprobado. No lo veo. O sea, que nos asignen este y luego que nos ratifiquen el otro. Yo ya no lo veo. Y para llegar, si tenemos hasta ahorita 389, para llegar, y estos son 250 que dudo que va a costar, para llegar a los 3.000, que supuestamente es lo que está aprobado, hombre, yo no sé, pero yo la veo imposible. Yo lo veo imposible. Entonces yo digo que deberíamos de dejar de hablar de ese número de 3.000 y empecemos a hablar de la realidad, empecemos a hablar de los 389, de los cuales 100 y pico se fueron a las alcaldías, porque ese es el número real y ahorita están discutiendo 250 más, de los cuales un solo centavo no ha salido. Todo lo demás es hablada, todo lo demás es promesas, pero la realidad es que nuestro país, nuestro gobierno y nuestra gente solo ha recibido ese dinero. Y de tripas hemos hecho corazón, porque el manejo de la pandemia ejemplar que ha hecho El Salvador y que ha sido reconocido en todo el mundo, se ha hecho con esos recursos y con el presupuesto general de la nación. Ahora están haciendo una comisión para investigar cómo hicimos con el poco presupuesto de la nación, que no prevía una pandemia, para administrar también una pandemia. Pero como le decía Romeo, eso ellos lo hacen no para afectarme a mí como persona, sino para hacer el único ataque electoral que les queda allá. Ya no tienen nada más que vender. Ellos no pueden vender a la gente esperanza, el deseo de un futuro mejor, la imagen de un El Salvador diferente, que un El Salvador diferente es posible, que podemos construir un mejor país del que tenemos, que podemos heredarle a nuestros hijos una mejor sociedad en la que vivimos. Ellos no le pueden decir eso a la gente. No vas a ver a Parker prometiendo un Salvador mejor, o vamos a construir juntos un país entre todos. Nadie le va a creer. Entonces lo único que a ellos le queda es desacreditar al gobierno, hacerle creer a la gente que nosotros somos igual que ellos. Entonces la gente se desanima y dice, bueno, como son malos, Parker es malo, Chafik es malo, Jorge Chafik, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con Chafik, Jorge Chafik es malo, la Nidia es mala, el Diablito es malo, Carlos Reyes es malo, todos esos sinvergüenzas son malos, entonces no hay forma de levantarle el perfil a Carlos Reyes, por Dios, no hay forma de levantarle el perfil ¿cómo se llama? Que tu amigo Emilio Correa, no hay forma. ¿Qué se va a hacer Emilio? ¿Qué va a prometer Emilio Correa a su gente? ¿Qué le va a decir? Miren, yo vengo aquí a trabajar por el pueblo. Nadie le va a creer. Entonces su única estrategia que les queda es causar crisis, bloquear al gobierno, hacer ver como que el gobierno no está haciendo su trabajo cuando son ellos los que lo están bloqueando, y que la gente diga, bueno, la verdad es que aquí no hay salvación, mejor me quedo en mi casa y no voy a votar. Pero si cometemos ese error,
porque la oportunidad de la vida y Dios te la da una vez. Y si la oportunidad que nos dio Dios para cambiar las cosas el 3 de febrero se complementa con el 28 de febrero. No sirve el 3 de febrero sin 28 de febrero, porque no, en este Estado republicano no se puede gobernar con solo el Ejecutivo. Y eso ya lo ha visto la gente en la pandemia, lo he visto claramente. Necesitas por lo menos la aprobación legislativa, la misma Asamblea Constitucional lo dice. No estoy de acuerdo en sus resoluciones, pero te obligan a hacerlo. Entonces al final la gente tiene que saber que no hay 3 de febrero sin 28 de febrero, si no me eligieron de adorno. Y bueno, yo voy a salir, voy a hacer un par de cosas, voy a administrar la cosa pública como mejor pueda, con lo que haya, así como hemos estado haciendo hasta ahora. Pero si de verdad queremos cambiar el país y tener el país que soñamos y heredarle a nuestros hijos un El Salvador diferente, un El Salvador del que todos nos sintamos orgullosos, los 7 millones que vivimos acá y los 3 millones que viven afuera, que muchas veces están más pendientes del Salvador que los mismos salvadoreños que vivimos acá, solo lo vamos a hacer con el 28 de febrero y el 3 de febrero juntos. Así que si nosotros, después de todo lo que vemos, después de todas las sinvergüenzadas que hacen en nuestra cara, ahorita ya han de estar eligiendo al presidente de la Corte de Cuentas que debería estar en la cárcel. Si nosotros vemos eso y no hacemos nada, y lo que hacemos, no, que lo haga otros van a votar, yo me voy a quedar en la casa, me voy a ir a la playa, o voy a hacer barbacoa, o a mí no me importa, yo no creo en nadie, bueno, entonces, después no nos podemos quejar del país que vamos a tener. Si de verdad queremos cambiar, el 3 de febrero debe ser sellado con el 28 de febrero, es la única forma que este país va a cambiar de verdad. Ahora, si nos das la gobernabilidad que necesitamos y no le cumplimos al pueblo, entonces ya no es culpa nuestra. Entonces ya sí la culpa es nuestra, porque cualquiera me va a decir, presidente, le dimos la presidencia y le dimos una asamblea que lo apoyó y usted no hizo las obras que prometió. Ah, ok, tiene razón. Entonces yo soy un sinvergüenza. Pero como no soy un sinvergüenza, como no quiero que ese sea mi legado y como tengo que respetar el nombre de mi padre y el nombre de mi familia y como tengo que dejar un legado, yo sé que al final no solo los puestos son efímeros, sino que hasta la vida es efímera. Al final, cuando los gusanos me estén comiendo en el ataúd, pero mi nombre va a estar bien, porque yo no voy a quedar como Mauricio Funes, o como Sánchez Serén, o como Tony Saco, como Paco Flores, o como ninguno de los otros sinvergüenzas, ¿de qué les sirvió las riquezas y lo que se robaron si no lo pueden ni disfrutar? Para mí, lo más importante es, después de Dios y mi familia, el pueblo salvadoreño y el pueblo señor como me ve. Para mí, el cariño del pueblo vale muchísimo más que el dinero, y eso creo que no lo digo solo porque sea yo así, sino que creo que eso la vida lo ha demostrado, que los que se fueron por el dinero, ¿en qué han terminado? Porque unas cosas se pagan en esta vida o se pagan en la otra, y muchos la pagan aquí. Así que, para que de verdad tengamos el país que queremos, vamos a tener que levantarnos de la silla, ir al centro de votación, gracias a Dios hay voto residencial, queda cerca, votar y escoger diputados independientemente del partido político, pero diputados que sabemos que van a apoyar al presidente y al gobierno. ¿Por qué? ¿Por apoyar al presidente? No, como le decía Romeo, yo igual voy a vivir, yo igual voy a comer, yo igual voy a tener todo lo que quiera. No, para apoyar los proyectos en beneficio de la población, para tener las cosas que siempre soñamos que íbamos a tener como país, para tener el país que queremos nosotros sentirnos orgullosos, y que aunque vivamos en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, en Italia, en Australia o aquí en El Salvador, podamos sentirnos orgullosos de nuestro país, decir yo soy salvadoreño con el pecho inflado. Yo la verdad es que te digo, eso es lo que yo quiero para mi país, y yo espero que todo esto que esté pasando, que si bien son noticias malas, jueves negro, como tú bien dijiste al principio, que por lo menos sirva para que la gente, que todavía le falta un poquitito para convencerse, se convenza que tenemos que sacar a esta gente de la Asamblea Legislativa el 28 de febrero. Ok, presidente, le agradezco mucho su llamada. Pase buenas noches, presidente. O algún mensaje final que quiera mandarle a la población, que se cuiden solos, porque ya la otra semana se abre la puerta. Sí, bueno, Will, eso, cuidémonos todos, ahí están las medidas, el gobierno ha puesto varias medidas, ustedes mismos saben también las medidas que tomar, hay que tomarlas, el virus no se va por decreto, el virus sigue ahí afuera, han bajado los contagios, gracias a Dios, pero Dios también espera que nosotros seamos los instrumentos de Él para generar esos milagros. ¿Y el instrumento cuál es? El instrumento es la mascarilla, el instrumento es el alcohol gel, el instrumento es el distanciamiento social, el instrumento es guardar las medidas, quedarse en casa si no es extremadamente necesario salir, poner cuidado en el trabajo, si alguien tose o estornuda que se cubra, los demás que se alejen de que está tosiendo, tratar de no llevar el virus a casa, poner cuidado
especialmente con la gente mayor, que es la gente que más, aunque afecta a todos, pero la gente que más sale afectada, la gente obesa, la gente con diabetes, la gente con insuficiencia renal, tienen que tener especial cuidado con el COVID. Van a haber camas para atenderlos si se enferma, pero no, créanme, no queremos usarlas. Lo que queremos es que usted esté sano en su casa, disfrutando con su familia. No hay ninguna cantidad de dinero, yo sé que muchos han perdido dinero por la pandemia, pero no hay ninguna cantidad de dinero en este mundo que le va a dar la felicidad de estar en su casa reunido con su familia, aunque sea con frijolitos. Es mejor frijolitos con la familia completa que carne asada con la mitad de la familia. Yo le exhorto a la población a que ponga cuidado no por mí, porque nadie me va a venir a poner una mascarilla, sino por usted mismo. Cuídese, cuida a sus hijos, cuida a sus padres, cuida a su familia, cuida a sus seres queridos, cuida a sus amigos, cuida a su pareja, a su novia, a su novio. Cuídense, porque de verdad este virus para mucha gente pasa así nomás, a mucha gente le da síntomas leves, a mucha gente le da síntomas moderados, pero hay gente que fallece por el virus. Y no queremos muertes, no queremos más salvadoreños muertos, queremos que el país salga adelante, pero queremos que salga adelante con salud, con vida y con felicidad. Así que un saludo a todos, que Dios me los bendiga, y un saludo a ti, Will, y un saludo a Romeo. Buenas noches, presidente. Buenas noches.